Bueno, estamos en lógica y les voy a compartir la pantalla para que vayamos avanzando. Em, bloque 2. Ay, qué bueno, ya estamos avanzando en bloque 2 y ya habíamos empezado un poquito lo de la definición de concepto. Y creo que aquí me quedé, en esta parte donde habíamos hecho un ejercicio de poner un fenómeno natural y la explicación que te dabas cuando eras niño y la explicación científica, que es como que la última con la que te quedas. Aunque bueno, ahora los fenómenos naturales nos están sorprendiendo por todos lados. Yo no había visto los videos del pasado temblor donde se empiezan a ver unas luces en el horizonte, que eso sí está como muy impresionante, muy desconcertante. Bueno, este, bueno, yo les iba a platicar de algo que yo no entendía cuando era niña, pero muy chiquita, como de tres, no, como de entre 2 y 3 años. Dice mi mamá que una vez, estábamos en la Ciudad de México y pasó una muchacha pues de color, o sea, una muchacha negrita, ¿no? Y que entonces yo la quería probar porque yo le dije a mi mamá, es que es de chocolate, ¿no? O sea, y mi mamá pues la dejó pasar, ¿no? Y yo le decía, no, o sea, es de chocolate. Yo quería alcanzarla y probarla, ¿no? Porque creí que era un chocolate que caminaba, ¿no? Bueno, pues son muy bonitas las historias de cuando somos pequeños, son padrísimas, ¿no? Y no las olviden además. Vámonos, esto creo que de aquí vamos a copiar, por favor, nada más espérenme. Ah, vamos a copiar donde dice, son construcciones o imágenes mentales, por favor. Entonces, son construcciones o imágenes mentales con las que comprendemos experiencias. Con las que comprendemos experiencias propias de nuestro entorno. Bien, seguimos punto y aparte. Copiamos nuestra pregunta para que Miss, ¿cuál es el título? es continuación, conceptos. ¿Ya quedó?
Bien. Así es como utilizamos los conceptos, ¿no? Como si fueran estructuras elaboradas que nos sirven para pasar a cosas más complejas. En los niños se ve muy claro, o bueno, más o menos se ve claro. Bien. Esto creo que no. Bien, ponemos punto y aparte. De esta manera, un concepto simple nos ayuda a elaborar uno complejo. Y de esta manera, crear estructuras de pensamiento. Bien, aquí creo que les voy a platicar, aquí les platicaría un ejemplo del caso contrario. Sí, estoy hablando de cómo un concepto sencillo te sirve para construir un concepto más difícil, ¿no? Por ejemplo, como cuando ustedes aprenden las sumas, dominan las sumas y ya pueden pasar a las restas. Dominan suma y resta y pueden pasar a la división, ¿no? Y por eso cuando tú no dominas ni suma ni resta, pasar a la división es muy complejo, muy difícil. Todo tiempo tiene que estarse regresando la maestra de primaria a que dominen la resta, que dominen la suma, las tablas de multiplicar, etcétera, ¿no? Bueno, aquí está, vamos a poner el ejemplo si quieren. Bueno, sí. ¿Qué sucedería si perdiéramos un concepto, no? Por ejemplo, aquí está proponiendo qué pasaría si perdemos el concepto tan sencillo de una simple letra, ¿no? Si perdemos el concepto de una vocal. Esta foto es de mi familia de hace muchos años y al centro una de mis primas, en paz descanse, la que tiene un vestido como color meloncito, ella tuvo una enfermedad, es que no supimos si fue un tipo de cáncer o qué fue, yo creo que sí, que le provocó una especie como de demencia muy selectiva, muy rara. Y hagan de cuenta que ella empezó a perder primero letras, o sea, no recordaba algunas letras. Haz de cuenta que perdía la letra A, y entonces quería decir una palabra, pero se saltaba la letra A. Era como muy curioso, una especie como de demencia selectiva, rara. Y después ya empezó a perder palabras completas y luego empezó a perder como bloques de comunicación completos, como el camino contrario que llevan los niños, de que cada vez van armando mejor. Hagan de cuenta que ella fue como desarmando el lenguaje y lo fue perdiendo hasta que ya no podía, perdón, ya no podía hablar, ya no podía comunicarse más que haciendo señas y simulando que hacía las cosas. Esto fue como un caso muy curioso, ¿no? Que en mi familia se vivió. Y bueno, de ahí paso al trabajo que hace este señor, Óscar de la Borbolla. Es un escritor y él convivió con su mamá, que también se enfermó. O sea, esto es como muy curioso, ¿no? Cómo los adultos en la vida ya, a veces cuando nos enfermamos, nos acercamos a los niños, ¿no?
Su mamá se enfermó y entonces aprendió esto que les estoy contando, que ella ya no podía comunicarse de manera clara y fluida con él. A partir de esa experiencia, él va a crear este libro, ¿sí? Las vocales malditas, que es un libro muy particular, muy especial, donde él hace ejercicios como este. Miren, chicos, aquí está haciendo un texto, vean con qué vocal. La. Ujú. ¿Sí? Además, tiene sentido, ¿no? O sea, es un texto que guarda sentido y además es un texto histórico porque está relacionando a Abraham con Sara, ¿no? A unos personajes que de veras existieron históricamente y bueno, vamos a pasar al siguiente. Denle una mirada. ¿Ok? Vámonos a la siguiente vocal. Vámonos a la siguiente. ¿Sí? Y vámonos a la siguiente. ¿Ok? ¿Cuál les parece que sea más claro? Si tuvieran que escoger una vocal. La. ¿La A? ¿La primera? Ok. Yo digo que la O. ¿La O? ¿Te gustó más la O? Ajá. Bueno, a cada quien le parecerá ajá, más coherente una u otra. Y él, este escritor, confesó después que le tomó, bueno, a ver si luego les busco algún extracto, de cuánto tiempo le tomó ir buscando palabra por palabra para integrarlas en estos textos, ¿no? Porque dice que ya soñaba con esto, ¿no? O sea, ya soñaba con qué palabras iban a ir guardándose en cuál sección, ¿no? Bueno, eso también, para que pongamos punto y aparte, vamos a escribir este ejemplo, porfa. Este es el ejemplo, ¿sí vieron esta peli? ¿O no? Sí, sí la vi. Sí, sí, es viejita. Ajá, es que como ya es viejita la peli. Este, este es el ejemplo de un matemático, a ver si ahorita se los escribo, espérenme. Que si ya la vieron, pues bueno, les va a sonar. John Nash. Este, Paola, cuéntaselas, por favor, o un pedazo, cuéntales, porfi, porfi. Bueno, es una película muy interesante acerca de un matemático que eh, pues buscaba siempre como encontrar la lógica o el sentido a todo lo que veía. Les voy a contar una parte de una escena que me llamó mucho la atención, que es casi al principio para no spoilearles toda la película. Sí. Está él
creo que en el patio de alguna universidad o algún edificio, no recuerdo exactamente en dónde estaba, y por alguna razón los rayos del sol le daban directamente hacia él y creaba un reflejo. Cualquier persona dice, pues es un arco iris que se hizo del reflejo del sol, pero él en su mente estaba como de, a ver, en la posición del sol está así y que no sé qué, y acá, y empezaba en su mente toda una revolución para descubrir por qué se creó esa figura ahí en la sombra del reflejo del sol. Esto está muy interesante. Y también intentaba buscarle cierta lógica a las cosas tan banales que pueden pasar, como por ejemplo que sus amigos invitaran a salir a algunas chicas en alguna fiesta y se ponía a pensar, es que no vayan con ella, vayan con la otra, y hacía como que todo un mapa mental de por qué no. Entonces está muy, muy, muy interesante la película, de verdad, está muy interesante porque como que te pone a pensar más sobre las cosas que pasan y es como, todo tiene sentido, pero a veces no lo notamos. Gracias, Paola. Entonces ya quedaron súper invitados a ver la película, porque bueno, además estamos hablando del mundo de la estadística y la probabilidad, ¿no? O sea, ¿qué sucedería si en vez de salir con una chica, salgo con otra, ¿no? ¿Qué va a pasar? Se abre un mundo probabilístico por un lado y se abre otro mundo probabilístico por otro, ¿no? Yo creo que a ustedes les ha pasado muchísimo, ¿no? ¿Qué pasa si voy con mis amigos a Veracruz de fin de semana? Y no, ¿qué tal si me quedo aquí y salgo con otros amigos y hago otro plan, ¿no? Entonces, ¿qué tantas cosas pueden suceder de un lado y del otro, ¿no? Y yo creo que ustedes siempre han estado en esa dicotomía matemática, ¿no? De suceder un mundo de cosas por un lado, un mundo de cosas por el otro. Eso se ve padrísimo en esta película, pero también en eso que está contando Pau, eso que estamos narrando, se vuelve una obsesión, ¿no? O sea, llega un momento en el que el personaje empieza a entrar en un mundo caótico, ¿no? Porque su pensamiento lo absorbe totalmente. Está inspirada en una vida real, que es la de este matemático John Nash, y efectivamente llegó a dar clases en universidades muy prestigiosas de Estados Unidos por su pensamiento complejo, pero resulta que estaba enfermo, tenía un padecimiento, creo que era, ¿No es esquizofrenia misma? sí, esquizofrenia, que además la hereda su hijo, porque su hijo también es matemático, también fue profesor y también heredó la condición esquizoide, ¿no? Es muy interesante la película, ojalá que podamos o puedan ustedes revisarla en algún momento, ¿no? Bueno, seguimos avanzando. Estas son las propiedades del concepto y juntito tenemos la clasificación de los conceptos. Espérenme tantito. Vamos a copiarlo así en cuadro, por favor.
Ok, bueno, como estamos en un cuadro, espero que lo hayan podido copiar en cuadro. Como está aquí. Vamos a poner ejemplos abajo. Yo les voy a comentar el mío y ustedes hacen el suyo, ¿no? Como consideren. Por ejemplo, en el lado de extensión, este es un ejemplo, ¿no? Ustedes hagan el suyo a su estilo. Yo, por ejemplo, tengo dos gatos en la parte de la extensión. Como es un concepto cuantitativo de cuántos, pues bueno, son dos. Pasamos al lado de la comprensión, como es un concepto cualitativo, es decir, de cómo son. Entonces, uno de ellos es así, tiene estas, pero al mismo tiempo es callejero, le gusta mucho la calle, mientras que el otro es de este color, es muy cariñoso o cariñosa porque es hembra y es muy dormilona, ¿no? Entonces, vamos a hacer un ejemplo personal, por favor, abajo, con algún concepto que ustedes quieran. Bueno, chicos, si ya terminó su ejercicio que les digo, vamos a pasar a la actividad de Classroom, por favor.
Bueno, chicos, 8:25, ahorita nos reconectamos para psicología, ¿verdad?